Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Yaman Ali estaba muy enojado por lo que hicieron sus hermanos y salió de la casa enojado. Sin embargo, al pasar por la casa de Ruya, recuerda algunas cosas y se acerca. Se da cuenta de que la flor de loto que lo persigue es una imagen en el cristal. Y esa misma imagen está en la ventana del sótano de la casa. Cuando lo ve, inmediatamente se cuela en la casa. Luego empieza a recordar lo que pasó con cada paso que da. Al entrar, encuentra la habitación en la que estuvo encerrado cuando fue secuestrado cuando era niño. En ese momento es consciente de que ha encontrado el lugar donde fue secuestrado. Mientras tanto, una de las botellas del sótano cae y el tío de Ruya, Ike, escucha este sonido y baja al sótano. Mientras tanto, Yaman se escondió. A Ike, en cambio, no le gusta venir a esta parte de la casa. Porque fue Ike quien secuestró a Yaman cuando era un niño pequeño y lo puso aquí. Ike ya está muy nervioso por la llegada de Yaman. Inmediatamente toma su teléfono y llama a alguien. Al escuchar a Ike hablar con alguien por teléfono, Yaman lo sigue. Lo que se desprende de las conversaciones es que la persona que secuestró a Yaman cuando era niño también es Soysalan. Además, Sebnem es consciente de esta situación. Después de lo que escuchó esa noche, Yaman comienza a sospechar de su madre, su padre y su abuelo. Ya no quiere quedarse en la misma casa con su familia. Luego se dirige a Si y Cesur. Sin embargo, se levanta temprano por la mañana y regresa a casa mientras sus hermanos hacen una declaración en televisión. Hace una declaración en televisión con sus hermanos. Su explicación es infundir miedo a sus secuestradores. Su objetivo es encontrar a sus secuestradores. Todos están muy felices de que regrese a casa. Sin embargo, cuando Asi y Cesur encienden la televisión, se molestan mucho al ver a Yaman haciendo una declaración. La madre de Yaman, Neslihan, entiende que hay un desafío en las declaraciones de Yaman. Después de explicarle, Yaman va a ver a Ruya. Sebnem abre la puerta. Mientras tanto, Ilke y Sebnem están muy preocupados. Yaman, por otro lado, se enteró de que Sebnem e Ilke estaban involucrados en el secuestro. Así que va a su casa, charla y consigue que lo inviten a cenar. Salen y empiezan a deambular con sus sueños. Mientras tanto, se encuentran con Alaz y Ala. Alaz, por otro lado, no puede aceptar el regreso de su hermano a casa y se enfrenta a él en cada oportunidad, pidiéndole que vuelva a su antigua vida. Por eso las discusiones eran inevitables en cada encuentro. Cuando escuchó lo que dijeron Alaz y Ala en su última discusión, Esrefbey se enojó mucho. Envía a Yaman y Ruya a pasear. Luego lleva a Alaz y Ala a la antigua casa de Yaman. Saca a Si y Cesur de esta casa y los lleva a su propia casa. Asi y Cesur están felices y aceptan todo esto, pensando que Yaman lo hizo. Alaz y Ala no están muy contentos con la casa en la que se alojan. Cuando Alaz sale a comer, los amigos de Cesur le cierran el paso y le quitan lo que lleva puesto y lo que compró en el mercado. Aunque Alaz se enoja por esta situación, regresa a casa antes de poder hacer algo. Cuando llega a casa, grita a todo pulmón. Más tarde esa noche, los hombres de Yaqub llaman a la puerta donde Cesur pide trabajo. Cuando Alaz abre la puerta, los hombres piensan que Alaz es Cesur y le dan drogas para vender. Ahora Alaz tiene otra carta de triunfo en la mano. Mientras tanto, Asi y Cesur disfrutan de la piscina en casa de Yaman. Quieren ver a Yaman con ellos. Yaman, que está emocionalmente lleno de los gritos de Cesur, se enoja mucho. Entonces Asi y Cesur se enojan mucho, terminan la noche temprano y se van a casa. Entonces Ruya llega a Yaman y se enoja mucho. Yaman le pide a Ruya que lo lleve al parque donde fue secuestrado. Cuando van juntos al parque, Yaman se enoja mucho al no recordar exactamente quién lo secuestró. Asi y Cesur se fueron a casa. Una noche de ensueño ha terminado. Más tarde esa noche, Yaqub, a quien Cesur había conocido antes, llega a la casa y le pregunta si vendió las drogas que envió. Sin embargo, los hombres de Yaqub le dieron las drogas a Alaz,
no a Cesur. Cesur no sabe nada. Sin embargo, Jacob no escucha a Cesur y lo arroja al auto y secuestra a Esur con sus hombres. Al día siguiente, Yaman y su familia van a cenar a la casa de Ruya. El objetivo de Yaman es mostrar a todos lo que pasó en esta comida. Cuando todos se sientan a comer, Yaman poco a poco comienza a contar cosas sobre su infancia. Mientras Yaman cuenta la historia, todos se ponen tristes y preocupados. Finalmente, Yaman dice que recuerda lo que le pasó cuando fue secuestrado cuando era un niño. Todos, especialmente Ilke y Sebnem, están muy nerviosos. Yaman, por otro lado, dice que recuerda todo lo que pasó, lo que asusta mucho a Sebnem e Ilke. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.